Analía Más, ¿te querés presentar? Bueno, hola, buenos días, buenas noches, de acuerdo a qué hora estén escuchando. Soy abogada, soy feminista, soy torta, soy secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, abogada de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también de CAEL, que es la Coalición Argentina por un Estado Laico. Así que, como verán, el tema de género y laicismo es como mi norte. Y además, quería decir que soy de San Lorenzo, que es un partido de fútbol importante en Argentina, que lamentablemente el Papa también es hincha de San Lorenzo. Y pasó algo que me hubiera encantado, mi viejo murió ya, pero que bueno, toda la familia de San Lorenzo. Y es que recuperamos la cancha que había sido mal vendida durante la dictadura cívico-militar eclesiástica acá en Argentina. Y la recuperamos gracias a que los fans, a los hinchas, aportamos para eso. Y tengo la desgracia que a la nueva cancha de fútbol le van a poner Papa Francisco. Pero bueno, qué sé yo. Ironías. Ironías. Buenas noches, Buenos Aires. Somos Nico Martínez Y Omar Beretta. y juntos hacemos Puto el que lee. este podcast que, como ya empezó en el balcón hace un rato, como suele suceder con Analía, que nos leyó la bio, no nos leyó, la recitó, la dijo, que ya parece que empezó el podcast hace un rato, pero bueno, lo estamos presentando en sociedad. Los balcones de este podcast tienen cada historia. Así es, tenemos que poner un micrófono allá afuera. Bueno, y así ya un par de unos cuantos mates ya, y con Analía estamos pensando por dónde empezar de todo lo que tenemos para charlar con ella hoy. Secretaria de Género y Laicismo de la Federación LGBT Argentina. Sí. O sea, vos estuviste de abogada en el proceso de matrimonio igualitario en el 2010 y la ley de identidad de género en el 2012, ¿verdad? Sí, nosotros formamos la Federación Argentina LGBT cerca del año 2005-2006. Acababa de salir la ley de matrimonio igualitario en España. Y bueno, España nos parecía mucho más cercano que Holanda o que Canadá. Y dijimos, si ellos pudieron, nosotros también. Y nos dimos cuenta que organizaciones chiquitas, solas, no íbamos a poder. Entonces dijimos, juntémonos. Y nos propusimos unos objetivos súper sencillos, como la ley de matrimonio igualitario, que en ese momento era la ley de personas del mismo sexo, la ley de identidad de género, terminar con los códigos contravencionales que acá en las provincias directamente criminalizaban la homosexualidad y el travestismo. Si una persona, por salir vestida con ropa del género autopercibido, era encarcelada. También porque los materiales de la educación pública, contaran con lo que es diversidad sexual. Y el último objetivo era modificar la ley antidiscriminatoria, que acá es una ley de la postdictadura, es muy breve. Imagínate que entre los prejuicios discriminatorios ni cuenta con la orientación sexual ni la identidad de género. Y logramos todos los otros primeros objetivos que eran enormes, que imaginamos que nos íbamos a tener 30 años de militancia. Y la ley antidiscriminatoria no logramos que salga. Y bueno, así empezamos, apenas formamos esta organización, esta federación, que éramos 5 organizaciones al principio. Una de lesbianas, que es La Fulana, otra de varones gays que se dedican a temas de HIV-Sida, que es Nexo, Vox, que es una organización de varones gays de Rosario, ATA, que es Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Todas organizaciones con más de muchísimos años de existencia. Y bueno, y ahí entre 6 o 7, yo digo que somos los locos de ART, estábamos absolutamente convencidos que esto era posible. No sé por qué, hoy lo pienso y no sé por qué. Las abogadas hicimos, que éramos 2 o 3 nada más, hicimos los amparos, presentamos el proyecto de ley y empezamos a dar el debate en la sociedad. Íbamos a todos lados. Y me pasó que al final del debate de matrimonio, cuando íbamos en la etapa del Senado, digamos, quien presidía el Senado, que era del Opus Dei, lo decía ella misma, decidió que el debate, como somos un país federal, se diera en las provincias. Y eligió, obviamente, a las provincias del norte, que son las más conservadoras. Así que imagínense lo que era ir Chaco, Corrientes, Salta. Fueron a cada una de estas provincias y llegábamos a la legislatura del lugar, nos sentaban a todos los freaks adelante, que éramos
6 o 7 que Un éramos... paredón. O sea, no teníamos mucho dinero y enfrente teníamos a la iglesia católica Entera. millonaria. Claro. Y al final del debate, después que empezaron, los primeros años decían que éramos unos enfermos, unas enfermas, que las lesbianas éramos suicidas, odiábamos a los varones. Y ¿En qué año empezó todo este proceso? 2007. Y ya para el 2010, como todas estas estadísticas eran todas ridiculeces, empecé a notar en estas provincias del norte que la iglesia mandaba gente con unos papelitos donde decían que lo que más rechazaban era nuestra concepción como organización de diversidad sexual, de que el género era una construcción cultural. Y entonces dije, es por acá. O sea, me di cuenta que el tema de género era el huevo de la serpiente, digamos, y que el laicismo, digamos, las religiones, tenían todo que ver con esto. Lo empecé a vislumbrar, no sabía cómo llevarlo a cabo, porque apenas logramos la ley de matrimonio igualitario, que hubo peleas, la gente cree que salió la ley y ya está. Apenas salió la ley nos pasó que los registros civiles no querían inscribir a los bebés a nombre de 2 mamás, o lo hacían de manera que se notara quién era la mamá biológica y quién no, y otra serie de problemas. Y empezamos con la ley de identidad de género al toque. Entonces decidí crear la Secretaría de Género y Laicismo. La ley de identidad de género para mí es la más disruptiva, la más revolucionaria, mucho más que la ley de matrimonio. En su momento pensamos, ¿por qué ley ir primero, no? Porque la ley de identidad de género era más urgente, porque acá las compañeras se nos mueren a los 35 años, o sea, el promedio de vida es de 35 a 40 años. Pero pensamos que si poníamos la ley de matrimonio primero, se iba a debatir este tema, el tema de género y el tema de diversidad. Y de hecho, la ley de matrimonio casi no se gana, se ganó por 3-4 votos de diferencia, contando con el apoyo incluso del gobierno nacional en ese momento, pero la Iglesia Católica tiene un poder enorme. Y la ley de identidad se sanciona 2 años después por unanimidad. Gente, diputados, diputadas, senadores que habían dicho barbaridades, la defendían como si hubieran amado la diversidad sexual desde la primera hora, porque hubo un cambio cultural después de la ley de matrimonio tan grande y tan rápido que había cosas que ya no se podían decir, que eran políticamente incorrectas. La ley de identidad de género. Fue así, casi unánime fue la votación. Fue unánime. Fue unánime, sí. Fue Yo unánime. recuerdo esos meses previos a la votación de la ley de matrimonio, que no se hablaba de otra cosa en el país. En los almuerzos, cenas familiares, con la televisión prendida, estaba todo el mundo hablando de eso todo el tiempo. Ustedes estaban en todos los programas de televisión, Sí. en todas las radios, en todas partes todo el tiempo. Y eso creo que nos hizo hablar por primera vez en serio del tema. Sí, y también sacar, darnos cuenta, digamos, que el país fuera consciente de que la Iglesia Católica es un jugador político. Si bien Argentina en los papeles es un estado laico, la realidad es que, bueno, en ese momento Jorge Bergoglio, que era la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Argentina, el actual Papa Francisco, pocos días antes de la votación de matrimonio igualitario, dijo que este matrimonio igualitario era la guerra contra Dios, y que el presidente de la nación era el diablo. Y eso le jugó absolutamente en contra, porque incluso gente que iba a votar en contra votó a favor porque fue tan ridículo. Y pasó el tiempo, y bueno, como te decía, también soy de una organización de CAEL, hacemos apostasías colectivas, damos charlas, vamos a todos lados a explicar qué es esto del laicismo, por qué es importante. Desde una postura no anticlerical, sino al contrario, es la forma de proteger al resto de las religiones, que son muchísimas, de las religiones hegemónicas. Si vos hablas de los evangélicos y del catolicismo, hay muchísimas otras religiones, y es más, hay ramas dentro de los evangélicos que son pisoteados por las religiones hegemónicas. Y también la manera de proteger a quienes no creemos, hablo de las personas agnósticas o ateas, ¿no? Y es importante porque es la única manera que en una sociedad cada persona pueda vivir de acuerdo a su plan de vida sin que te impongan una forma dogmática de vivir. Y es así como llegamos con el paso del tiempo a... También estoy en la campaña por el aborto. Presentamos como 7 veces el proyecto de ley de aborto y no lográbamos nada. Y el año pasado se da este debate. Se da el debate y formo parte del grupo de abogadas, diría abogadas, pero éramos mayoría abogadas, seríamos 15 más o menos, encerradas una semana dentro del Congreso redactando el dictamen que se firmó en la Cámara de Diputados, que se votó en la Cámara de Diputados. Y estuvimos una semana ahí encerradas con un grupo, se dio algo que todo tiene que ver,
En matrimonio igualitario pasó algo maravilloso, que es que fue un tema transversal a todos los partidos políticos. Fue la primera vez que los partidos políticos dijeron, tienen libertad de conciencia. Como si los derechos, como el resto de los derechos no hubiera que tener conciencia, pero bueno. Y cada partido se partió, salvo, por ejemplo, aquí nos ayudó, el primero que nos apoyó fue el Partido Socialista. Pero bueno, todos los partidos políticos, incluyendo el gobernante en ese momento, se partió, hubo gente que votó a favor, en contra. Con aborto pasó lo mismo y se creó un grupo de diputades que se llamaron las sororas y había un varón. Y trabajamos codo a codo con estas diputadas que van de la derecha a la izquierda de todos los partidos políticos y jamás discutimos. O sea, si hubo que, como en todo proyecto de ley, es un trabajo en el que hay que ceder muchas veces para conseguir, tenés que tener los votos de todos los partidos, y se dio un trabajo maravilloso. Y en ese momento el papel que me tocó jugar junto con María Rashid fue el de que ese proyecto de ley contuviera el derecho de las personas gestantes, es decir, que pudieran abortar los varones trans, las lesbianas, que en sí no se consideran mujeres, porque no asumen este concepto de género, digamos, claro. Y las personas no binarias. Estoy hablando del año pasado, no de hace un montón de tiempo. Fue un debate fuerte porque tampoco podemos ignorar que las mujeres estamos luchando hace siglos contra un sistema totalmente opresivo y patriarcal. Entonces había que lograr una fórmula en que no se invisibilizara esa lucha que sigue y sigue, pero que a su vez contuviera a las distintas identidades sexuales, ¿no? Y bueno, fue una lucha que terminó en una frase que por ahí como abogada te diría que no es la más pulcra que para que esté en una ley, porque yo también me oponía que hubiera lo que yo llamo un artículo gueto, que es, haces una ley donde dice todos los artículos mujeres y en un artículo aparte decís, bueno, y esto además se aplica a los varones trans. Entonces, lo que logramos fue la fórmula mujeres. En el primer artículo dice mujeres y otras identidades sexuales con capacidad de gestar, o mujeres y personas gestantes. De esa manera, todas las identidades están incluidas. Por un lado, ese creo que fue el aporte, digamos, desde la diversidad sexual a este tema. Y por el otro lado, ahora en este momento, el movimiento de mujeres y diversidad, estamos luchando juntos y dando batalla contra este concepto de género que a la Iglesia tanto le molesta. Y viene también el tema del laicismo, que es como en toda la región la Iglesia Católica junto con las iglesias evangélicas luchan contra lo que ellos llamaron ideología de género. Primero, como si el término ideología fuera algo malo. Es una de las cosas más maravillosas que puede una persona tener. Y además nos endilgan el género como si a nosotros nos encantara, cuando lo que nosotros estamos es luchando desde el día 1 contra este concepto de género que inventaron ellos. O sea, fueron las religiones las que inventaron este sistema binario que excluyó, o sea, todo lo que fuera por fuera del varón cis, heterosexual, clase media, católico, todo lo demás tuvimos que luchar, colectivos y colectivos y colectivas que todavía no logramos muchos entrar, o sea, que fue a través de la lucha que conseguimos derechos. Y ahora nos devuelven y la gente repite sin entender, ellos quieren ideología de género. ¿Qué? O sea, justamente lo contrario. No, queremos implosionarla, queremos que desaparezca. Así que bueno, les cuento algo que, por esto digo, no es casual. El día que se rechaza en Argentina la ley del aborto, que el Senado vota en contra, ese debate empezó un día, igual que matrimonio, empezó un día y terminó a la madrugada del día siguiente. En ambos casos era en esta época del año que hacía muchísimo frío. Y el día que se vota, que se estaba debatiendo si el aborto iba a ser ley o no en Argentina, yo bajo a la mañana, tipo a 9 de la mañana, con todo nuestro arsenal que tiene la CAEL, la Coalición Argentina por un Estado Laico, que son dos caballetes y una tabla, a hacer apostasías que cuando hacíamos 20 o 30 estábamos re felices. Y cuando bajo así me encuentro con una fila enorme de gente para apostatar. Ese día que hacía mucho frío y llovía, apostataron unas 1.500 personas, presentaban las apostasías. Y como muchas no nos encontraron, porque en un momento nos tuvimos que poner abajo un techito porque nos empapamos nosotros y los papeles, no sabíamos qué hacer, pues nos llegaban mails, gente que decía, por favor, queremos hacerlo con ustedes, porque el apostatar y el hacerlo colectivamente tiene un poder político muy fuerte.
Y ahí, perdóname, te pido una aclaración. Nos oyen en muchos países de Sudamérica, en algunos de los cuales que son aún más católicos que Argentina, y que hay una percepción de que acá no se puede, esto no está permitido o no es posible. ¿Querés explicar así en 2 palabras de qué se trata la apostasía y por qué es importante hacerlo para las personas que lo deseen? Sí, yo no sé, cuando doy clase, yo soy docente universitario también, ¿no? Y los abogados y abogadas somos cuadraditos. Nos enseñan en la facultad a solo construir desde lo construido, digamos. Cuando nos sentamos para hacer el primer amparo de matrimonio igualitario, en Argentina no había nada, no había doctrina, no había jurisprudencia, no había nada. Tuvimos que usar la imaginación. Por eso siempre le digo a los alumnos y alumnas, no tengan miedo al papel en blanco, inventen, creen. Todos los derechos que se consiguieron en los últimos años fueron crear a partir de la imaginación y la pasión. Así que les aseguro que si se pudo acá, con Bergoglio encima, se puede en cualquier otro lugar. Y cuando hablo de apostasía en la facultad, podría mostrar, los que ahora les voy a contar, que fue la televisión del mundo, puso sus ojos en Argentina sobre este tema, pero yo pongo una foto de hace unos años en Mar del Plata. Hicimos una apostasía colectiva en pleno invierno en la plaza principal de Mar del Plata, y creo que habremos juntado 20 apostasías y logramos izar la bandera de la diversidad en la plaza, y estábamos felices. Y en la foto se ven 20 personas totalmente abrigadas con un cartel enorme que dice Estado laico, pero somos las mismas que logramos que el mundo pusiera sus ojos también sobre este tema el año pasado. Ese día, ante el rechazo de la ley de aborto y la cantidad de gente que vino a apostatar, a decir yo no quiero pertenecer más a este club, en ese momento el periodismo del mundo estaba en Argentina. Para nosotros, para este grupito muy chiquito, no terminó ese día la lucha. De hecho, no dormimos durante semanas, porque nos empezaron a llamar desde Alemania, desde Francia, Italia, países de la región. Y como estaban acá, nos venían a ver, sobre todo Francia, que tiene una tradición laica enorme. Y entonces venían a grabar a nuestras casas. Y recuerdo que, por ejemplo, la televisión alemana, si lo buscan, hizo una... En el medio de todo esto pasa que Norita Cortiñas, que es una madre de Plaza de Mayo, por eso digo, todas las luchas se juntan. Las madres de Plaza de Mayo fueron una de las primeras organizaciones que nos apoyaron con matrimonio igualitario, cuando nadie nos apoyaba. Norita, que tiene más de 90 años y es madre de Plaza de Mayo, no solo dijo yo ahora estoy a favor del aborto, no me di cuenta de que era feminista y anda con su pañuelo blanco y su pañuelo verde en la muñeca, sino que además dijo esta iglesia me da vergüenza, quiero apostatar. Entonces imagínense, para la televisión del mundo, en Argentina, el país del Papa, la gente está apostatando en masa, la gente está pidiendo irse de la iglesia en masa. Y eso fue una noticia enorme. A la gente que ese día no nos había encontrado, porque somos pocos y no teníamos ni un cartel, pensamos qué hacemos, porque la gente que se llama, o sea, los antiderechos son muy agresivos. Y teníamos miedo de dar a una dirección en algún lugar concreto, porque teníamos miedo que nos vinieran a agredir. Entonces se nos ocurrió el sábado siguiente en Callao y Corrientes, que es una esquina súper céntrica de la ciudad de Buenos Aires. Pensamos que no iban a venir mucha gente, también hacía frío, también llovía, era un sábado, que la gente por ahí quiere estar con su familia, en su casa, qué sé yo. Y nosotros veníamos de una entrevista con la televisión francesa que habían hecho en una de nuestras casas. Veníamos en un taxi con la periodista francesa y la camarógrafa francesa también. Y veníamos charlando y diciendo, bueno, ojalá que venga alguien hoy. Cuando el taxi para en la esquina y nos bajamos y vemos que la avenida Corrientes eran cuadras y cuadras haciendo cola para apostatar en familia. Ay, qué hermoso. Nos miramos, bajamos mudas del taxi y con la periodista francesa y la camarógrafa, que me venían diciendo que ellas son absolutamente laicas y que su lucha también, eran de la televisión estatal francesa, se nos caían las lágrimas. Y se quedaron al lado nuestro porque veían que la gente no es que llena un formulario, vienen y te cuentan su vida, vienen y te cuentan por qué lo están haciendo. La madrugada que no salió la ley, se acerca un señor muy mayor y me dice, llorando, me dice, yo soy muy católico, yo voy a misa todos los domingos,
pero me da vergüenza, no puedo tolerar lo que les están haciendo a ustedes, por las mujeres, digamos. Y llenó su papel de apostasía. Venían actrices, venían familias, que eso me llamó la atención, por ahí 3 generaciones. La mamá, la abuela y la hija, adolescente, ¿no? Y las 3 te contaban algo distinto. La abuela decía, yo soy muy católica, pero no quiero pertenecer más. La madre un poco indecisa, y la más chica diciendo, bueno, a mí me bautizaron porque es una cuestión social. O sea, la gente bautiza porque junta a los tíos, compran chisitos, papas fritas, toman, pero nunca lo sintieron como propios, sin darse cuenta que le están metiendo en un club del cual después es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. De hecho, otra de las peleas es que cuando vos apostatás, te ponen al costado del acta que vos apostataste. O sea, no salís. No es que rompen, que lo queman, que borran ese registro. Y también tiene un valor simbólico muy importante. Y esto ocurre en un país donde hace 2 años, por ejemplo, tuvimos que pelear en la Corte Suprema porque en la provincia de Salta, la constitución de la provincia, dicen que los padres pueden elegir si los hijos van a un colegio donde dan educación católica, y de hecho la educación pública en Salta, por semana tenían horas de religión católica. O sea, de religión decía, pero era la católica. Y eso llega a la corte porque un grupo de madres, de mamás, mujeres, cuando fueron a buscar a sus hijos los veían solos en el patio. Aquellos niños o niñas que no son católicos o no querían estar en esa hora o tenían otra religión o ninguna, los dejaban solos en el patio. Y además obligaban a las escuelas públicas a ir a las fiestas religiosas. Ahí en Salta se dan 2 fiestas religiosas muy, muy fuertes, se llaman las fiestas del milagro. Incluso había una que era la fiesta del milagrito, que eran los nenes chiquititos de jardín y las nenas de jardín. Y además, o sea, llegabas al colegio público y se rezaba a la hora de llegar. La primera, cuando abrían el cuaderno los chicos, lo primero que tenían que hacer era una frase religiosa. Se bendecía la comida. Bueno, eso llegó a la Corte Suprema hace 2 años. O sea, en Argentina, en estos últimos años pasó todo esto: matrimonio igualitario, identidad de género, debatimos el aborto, si tienen solo las mujeres, bueno, pero ¿y qué pasa con los varones trans? En el medio de todo esto, el papel de las religiones, y se suma otro actor, porque con matrimonio igualitario era notorio que acá fue la Iglesia Católica la opositora, con muchísimo poder. Y en este último debate de aborto se suman las iglesias evangélicas, y acá se da una connivencia o una asociación ilícita, digamos, donde es notorio que la Iglesia Católica baja un discurso. La cuestión discursiva es esencial en estos debates, con una masividad en la calle puesta por las iglesias evangélicas, que notoriamente con una menor cultura. Pero bueno, las iglesias evangélicas hace años se están instalando en toda nuestra región, sobre todo en los lugares más pobres donde el Estado no está, y se instalan en momentos en que hay una política económica neoliberal o neofascista, como la quieran llamar, que genera desprotección en la gente. Los ciudadanos y ciudadanas nos sentimos que ya no hay un Estado que nos proteja, un Estado que nos quiera, un Estado a quien les interesemos. Y estas religiones pasan a ocupar ese lugar, el lugar donde la gente se siente protegida, se siente que alguien la quiere, etc. Y generalmente, digamos, de una clase social más baja. A mí, que me tocó, por casualidad o no, que este es otro detalle que no me olvidé de decirles. El día que a mí me invitan a hablar en la Cámara de Diputados por el debate de aborto, me entero que al mismo tiempo se está tratando un proyecto de ley sobre libertad religiosa. Libertad religiosa parece una palabra preciosa. Cuando lo lees es terrible. Es una ley que directamente cercena todas las libertades, todos los derechos conquistados en los últimos años. Y encima, el discurso que se estaba dando en Argentina es: este presidente permitió el debate de aborto, pero ese proyecto de ley de libertad religiosa era firmado también por el mismo presidente de la nación. ¿Qué exactamente implicaba este proyecto de ley? Es un proyecto de ley que, por lo que supe, también se intentó presentar en México y en varios países de la región. Es un proyecto donde se supone que el Estado tiene que respetar las creencias de los empleados, es decir, si un maestro decide dar la teoría creacionista en vez de la teoría de la evolución, hay que respetarlo porque es su creencia. Es una ley que te dice que la gente que trabaje, por ejemplo, en universidades católicas
en colegios confesionales, en hospitales o sanatorios confesionales, puede ser despedida sin causa, simplemente por no estar de acuerdo con el ideario. Es decir, que si sos divorciado, gay, ateo, pueden despedirte. Y lo más gracioso es que el artículo le pusieron el título de no discriminación. Claro, como utilizan. Es muy loco porque siento una especie de y acá me sale lo paraguayo de repente. Hay una paraguayización porque hace poquito en la Universidad Católica le echaron a un empleado, creo que un docente era, que posteó en sus redes sociales a favor del aborto. Le echaron, o sea, la Universidad Católica es después de la Universidad Nacional, es como que la universidad más prestigiosa de Paraguay, ¿verdad? Es algo que empezó a ocurrir en toda la región. Este proyecto de libertad religiosa tiene algo que también se discute con aborto, que es lo que se llama la objeción de conciencia. Ese proyecto propone la objeción de conciencia, no solo personal, individual, sino también institucional. Yo les quiero decir que conciencia solo tenemos los seres humanos, o sea que no la tienen los edificios. Claro. No puede un hospital o un sanatorio decir Nuestra conciencia. Nuestra conciencia, Claro. pues las paredes no lo tienen, ni los techos. Y en realidad es muy loco porque la objeción de conciencia nace como un instituto en defensa del ciudadano, de la ciudadana. Nace con, no sé, los soldados norteamericanos que no querían ir a la guerra de Vietnam y decían, yo no quiero matar a otro ser humano porque mi conciencia me lo impide. Entonces era una defensa, la defensa de un ciudadano muy chiquitito frente a un Estado enorme y opresor. ¿Cómo de ese instituto tan precioso se dio vuelta y se convirtió en un derecho de los funcionarios y funcionarias públicas para no cumplir con sus deberes? No entiendo. O sea, ¿cómo alguien hoy, por ejemplo, que una nenita violada que quiere abortar, que en Argentina sería lo que llamamos un aborto legal, puede venir la jefa de un servicio, o como ocurrió en Tucumán, con una nenita violada de 12 años, que todo el hospital público se declaró objetor? Todo es, no solo los médicos, el anestesista, la enfermera, el que te atiende en la puerta, todos, absolutamente todos. A ver, si sos jefa de un servicio, además concursaste para eso, si no vas a cumplir con la mitad de tu trabajo porque tu conciencia te lo impide, dedícate a otra cosa. Sé odontóloga, vendé bulones, no sé, pero no puedes estar a cargo de un servicio de ginecología o de obstetricia. Y de hecho lo que pasó es que tuvieron que traer a una médica y un médico de un hospital, de un sanatorio privado, y lo que hicieron los antiderechos es denunciarlos. Hoy tienen una causa penal. Es que muy loco porque en Argentina, en Argentina el aborto está prohibido desde hace, es una reforma del código de 1921, hace casi 100 años, salvo en 3 causales, que es cuando corre riesgo la vida o la salud, o en caso de violación. A pesar de que está hace 100 años en el código, nunca termina de cumplirse. Por eso la necesidad de una ley que legalice. Y en la región nos encontramos, bueno, de hecho hay 6 países en el mundo que prohíben el aborto en cualquier circunstancia, aun cuando te esté por morir. Paraguay. Y 4 están en América Latina. Bueno, el 5º es el Vaticano, ¿no? Pero quiero decir, y esto lo dije en la Cámara de Diputados, la gente que no entiende que en esto tiene que ver la economía. O sea, Claro. cuando vos te das cuenta que el 98% de los abortos clandestinos ocurren en países en vías de desarrollo, o sea, el 98% de los abortos clandestinos ocurren en América Latina y en África. Por una mujer norteamericana que le ocurra algo, o una canadiense, se mueren 100.000 bolivianas o 1.000 mujeres en Botsuana. Ese es el nivel de lo que estamos hablando. Y cuando la Organización Mundial de la Salud te dice que hay 2 remedios considerados esenciales para abortar, que es el misoprostol y la mifepristona, resulta que en los países en vías de desarrollo solo está el misoprostol. Entonces se consume con otras cantidades que a veces no sirven. En los países en vías de desarrollo no se vende el segundo remedio. Y el único que se vende, que es el misoprostol, que en realidad es un remedio es un remedio para un problema gástrico muy barato. Cuando se dieron cuenta que se usaba para abortar, lo que hicieron es que hoy, por ejemplo, el misoprostol en Argentina sale 400 veces más que en Francia. Y se arma un mercado paralelo. Claro. De hecho, el precio que tiene hoy es inaccesible para las mujeres más pobres. Es imposible. Imagínatelo cuando tienen que conseguir el mercado paralelo. Es muchísimo más caro. Y si damos vuelta, todo tiene que ver con las religiones. Porque en mi exposición en la Cámara de Diputados fue la relación entre el aborto y la religión y el Estado laico.
Es decir, cómo las religiones pretenden que lo que consideran pecado se convierta en un delito. Nos estabas comentando sobre la ley del aborto y sobre todo lo que esta contempla, ¿verdad? Sobre los hospitales públicos y lo que hoy mucha gente está empezando, o sea, tipo muchos tipo conservadores o antiderechos están empezando a hacer, que es tipo la objeción de conciencia en torno para no realizar esa práctica, ¿no? ¿Contempla la ley del aborto realizarse el proceso independiente a los hospitales públicos, a conseguir misoprostol en tu casa y hacerlo con tus amigas o amigas que te acompañen, que la contempla la ley del aborto? Sí, de hecho, acá hay un grupo importante en las provincias que son las socorristas, o sea, son compañeras que se exponen, porque lo que hacen es acompañar a las decisiones, primero informar para la gente que llama y no sabe, quiere abortar y no sabe cómo hacerlo, y las informan, las acompañan en este proceso. Lo que sí queremos garantizar desde el proyecto de ley es que si alguien decide hacerlo en su casa, tenga el derecho de ir a un hospital para ver si todo salió bien, porque a veces, por ejemplo, no sé, sabés que tenés que tomar tantas, pero a veces la gente no sabe si es mejor en forma sublingual o en forma vaginal o cuántas, y por ahí te dicen, bueno, puedes tener un poco de sangrado, si es mucho andar a un hospital, y cuánto es mucho. Entonces, ¿por qué tenemos que andar adivinando solas en nuestra casa con una amiga que nos acompaña si podemos ir a un hospital público donde nos van a asegurar que todo salió bien, que no quedó ningún resto? Y yo en este sentido quiero aclarar algo que, como dice una amiga mía, la despenalización es para las ricas y la legalización es para las pobres. Con esto quiero decir, yo soy de clase media, clase alta, porque no quiero ir a un hospital ni que quede constancia, así que voy, y, suponiendo que hubiera una ley, ¿no? Voy y aborto en una clínica privada y me fui a mi casa a la tarde y la vida sigue. Pero una mujer pobre que no tiene ese dinero, que no tiene ni para comprar las pastillas, la única forma de que no se muera es ir a un hospital público donde reciba la mejor atención que la salud pública le puede dar. Entonces, por eso es importante la legalización. Claro. Son quienes más lo necesitan. Les recuerdo, en realidad, a los médicos y médicas que existe el deber de confidencialidad. En Argentina hay jurisprudencia hace mucho, mucho tiempo. Por acá tuvimos casos también de mujeres que llegaban con un aborto en curso. E incluso tuvimos el caso de Belén en Tucumán, que ni siquiera sabía que tenía un aborto en curso. Le dolía el estómago, cayó a un hospital, le dijeron, usted tiene un aborto en curso, se lo provocó y estuvo presa 2 años. Hasta que una compañera, una colega, Soledad esa, toma el caso ya cuando hacía 2 años estaba presa. Una mujer que ni siquiera sabía que estaba abortando, era un aborto espontáneo. Así que les recuerdo a los médicos que la única vida que están salvando es la de esa mujer que está presente con un aborto en curso y que tienen el deber de confidencialidad, que no pueden denunciar. Les recuerdo esto porque algunos parecen olvidarse. Claro, en especial en el caso de esta niña de 12 años que nos comentaste, o sea, que se metieron los antiderechos, que todo o sea, tipo, ¿por qué les llegó la información a un grupo de antiderechos el hecho de que una niña de 12 años tenga que pasar por un proceso de aborto? Y les dio toda esa habilidad para empezar a gestionar y le denunciaron, o sea, ¿en qué? ¿Confidencialidad? ¿Dónde? Sí, por eso hablábamos en el podcast Balcón de cómo estos grupos evangélicos que cuentan con muchísimo dinero. Acá en la ciudad de Buenos Aires tienen manzanas enteras y programas de televisión. Después de las 12 de la noche, si prendés la televisión de aire, te vas a dar cuenta que hay 8 o 9 canales uno atrás del otro. Generalmente parecen pastores con acento brasilero, otros deduzco que son de acá, pero aparentan ser de Brasil. Y vienen con una teoría que acompaña esta política económica, teoría de la prosperidad, ¿no? Ellos y todo el tiempo usan la palabra prosperidad. Y es una teoría bien individualista. Entonces te muestran gente muy humilde diciendo, bueno, yo tenía un kiosquito, me iba mal, pero desde que compré la gota del milagro, toqué el manto sagrado y no sé qué, ahora tengo 5 supermercados. Y otros dicen, bueno, yo tenía una bicicleta, ahora tengo 5 4x4. Y te dicen, yo sé que al país le va mal, a todos les va mal, pero a mí, gracias a que vengo los sábados a la mañana a la iglesia de tal calle y me compré la llave milagrosa, me va bárbaro. Y esa es la teoría, nos salvamos solos yendo a esta iglesia.
Que es una ideología individualista, neoliberal, o sea, tipo... Absolutamente. Súper directo. Absolutamente. Así que cuando te das cuenta, todo, absolutamente todo cierra. Y creo que tiene que ver con que Latinoamérica y África sigamos siendo el patio trasero de las cagadas que se mandan en el primer mundo. Y que las mujeres sigamos, y personas gestantes, proveyendo obreros y soldados y lo que haga falta en el mundo. Es fundamental leer, digamos, lo que está produciendo autoras feministas y de la diversidad para entender qué está pasando. Porque no, parece rarísimo, por ejemplo, en Colombia, cuando se estaba haciendo el acuerdo con las FARC, los evangélicos suspenden ese acuerdo. O sea, estuvo en peligro el acuerdo con las FARC, que iba por fin traer paz al país, porque los evangélicos decían que el acuerdo tenía ideología de género. Y pidieron que de la lista de víctimas se sacara a las víctimas LGBT que habían muerto. En ese momento las compañeras lesbianas de Colombia se dan cuenta que se tienen que unir con el feminismo, y son juntas el feminismo con el movimiento de diversidad sexual, que luchan porque el acuerdo de paz sea una realidad, cosa que logran. Pero se les escapa algo, porque ellos, los evangélicos, parecen como muy... humildemente dice, bueno, pero dejemos una cláusula que luchemos contra las adicciones. Por supuesto, ¿quién va a decir que no? Lo que nunca se imaginaron es que iban a usar esa cláusula para las teorías de reversión, para luchar contra la homosexualidad. Y eso que pasa en Colombia, de otras formas está pasando en Brasil, y pasa en Argentina, digamos, sobre todo Centroamérica. Centroamérica es terrible. Tenemos países donde directamente está absolutamente prohibido todas formas de aborto, como República Dominicana, Honduras, etc. O sea, lo que está pasando en la región tiene una lectura, y me parece que es hasta nuestra responsabilidad estar haciendo esto que estamos haciendo hoy, y ir y escuchar y leer, y que no pueda leer, transmitir esto. No sé, yo como docente a cada universidad que doy clases hablo de esto que estamos hablando hoy acá, porque si no, no se entiende por qué están pasando estas cosas, por qué están matando a compañeras trans, por qué esta violencia institucional, por qué en este momento en Argentina estamos con un juicio de dos mujeres casadas que por besarse en Constitución una jueza les acaba de dar un año de condena. Prisión. Y estas cosas no son casuales. En aquellos países donde, los más de 70 países donde hoy la homosexualidad es un delito, en 8 o 9... creo con pena de muerte, son países en su mayoría que fueron colonia inglesa. Inglaterra lleva su prohibición sobre la vida sexual, sobre la diversidad sexual, a las colonias. Inglaterra cambia su ley, pero en las colonias queda esto. Y hoy la gente te dice que X país es tradicionalmente heterosexual y lo fue toda la vida, y es mentira. Es un producto moderno de la colonia. Países como Jamaica, por ejemplo, que es una barbaridad la violencia que sufre, sobre todo los varones gays, ¿no? Y es mentira, es traído por la colonia, es un producto moderno, diría Rita Segato. Claro. Pero lo tienen internalizado como que nació con el país, con la tradición, con el folclore del país. Eso mismo hacen, con esa mentalidad, los jueces y juezas también patriarcales deciden sobre las cosas que nos ocurran a nosotros, ¿no? Ahí sí, como dice Rita Segato, esta neurosis monoteísta de los blancos, ¿no? De que las cosas son solamente de una manera. Hay un solo Dios, hay una única verdad, y las cosas pueden ser solamente así, ¿no? Analía, ahora que estamos más o menos cerrando, yo, como activista en Paraguay, me gustaría preguntarte, ¿qué podrías decirnos, qué podrías recomendarnos, por dónde empezar, qué hacer? Porque ante la ceguera, Paraguay hace poquito, te comento, el Congreso se declaró pro vida y pro familia casi unánimemente. Mira, una de las primeras cosas que hicimos después de que se sancionó el matrimonio igualitario fue luchar porque se pudieran casar en Argentina las personas extranjeras sin necesidad de que vivan y tengan domicilio en Argentina, cosa que hacemos. Muchas de nosotros todos los días salimos de testigos porque hay que tener un testigo. Así que han venido parejas de varones, de mujeres, de todos los países del mundo. Algunas se han quedado, parejas rusas, sobre todo en Rusia por lo que están padeciendo. O sea,
esa fue una forma de Argentina, digamos, y de la militancia argentina, de contribuir a que esas parejas que tal vez cuando lleguen a su país no es reconocido por el orden público de ese país, pero es una forma de militancia, de partir, digamos. Ahora, hay algo que yo observo en los antiderechos, y es que ellos se organizan mucho. Por ejemplo, 2 lugares que están atacando es la Organización de Estados Americanos, la OEA, y las Naciones Unidas. Están entrando en todo lo que es organizaciones de la sociedad civil, creo que con la idea de voltear la jurisprudencia, los fallos favorables para una cantidad de derechos que tienen que ver con nosotros. Creo que tenemos que aprender a unirnos todas las organizaciones, feminismo, o sea, el movimiento de mujeres, de diversidad sexual, partidos políticos amigues, porque vienen por todos nosotros. O sea, quien piensa que no, van por aquel grupito, a mí no me toca, están equivocados. Vienen por todos. Y la otra es luchar por el sentido común, porque a veces ganamos batallas jurídicas, pero ellos lo que sostienen en la calle, lo discursivo, queda en ellos. De hecho, yo noté en todos estos años que ellos se adueñaron de nuestro lenguaje. O sea, ellos, por ejemplo, conocí a la abogada norteamericana de las chicas que compraron una torta en Estados Unidos para su casamiento, y cuando el negocio supo que era para un casamiento de 2 mujeres, se negó a venderles la torta. Esto llega a la corte y hay estados que están luchando por tener leyes que te permitan discriminar. O sea, que haya negocios que te permitan no venderte sus productos porque sos gay o porque sos lesbiana. Bajo motes como el de libertad religiosa, como entonces, el que estabas contando. Te defienden la discriminación, te defienden el derecho a discriminar utilizando los términos de derechos humanos, o el derecho a la igualdad, a la identidad. Lo más obvio que hacen es que la libertad de religión, siempre te hablan de libertad de religión, no de conciencia, porque la libertad de conciencia es mucho más amplia, es la libertad de no creer, y es el derecho a que tu derecho a no creer, tu creencia en la no creencia sea tan respetable como cualquier religión. De hecho, la Iglesia Católica solo habla de libertad de religión en aquellos países donde es minoría, en algunos países de Asia o demás, porque mientras es hegemónica no le gusta hablar de libertad de religión, porque ningunea a todo el resto de las religiones. ¿Cuál es la bajada de línea en la región? Que la libertad de religión está por sobre tu derecho a la libertad sexual. Ellos te dicen, yo pongo mi mi objeción de conciencia porque tu libertad sexual a mí me oprime. Es decir, que vos quieras abortar, que vos te quieras casar con otro varón, etcétera, va en contra de mi libertad de religión. Creen que es un derecho, primero que no existen derechos absolutos, ninguno, tampoco el de libertad de religión. Y no puede ser que pisotean el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, en base a una creencia religiosa que puede ser muy respetable, pero llevarla a cabo en tu casa, en tu templo, colgate del cuerpo la imagen que quieras, pero no me la impongas. Así que lo que recomiendo a los activistas es juntarse, aunque por ahí son grupos que por ahí no se quieren desde hace mucho tiempo. Aprender que las luchas son transversales. Acá cuando asesinan, cuando hay un femicidio de una mujer trans, por eso una mujer trans que ejerce el trabajo sexual, que es migrante, que es pobre. Acá aprendimos que la lucha, sobre todo con matrimonio igualitario, a juntarnos con todos los movimientos sociales posibles. Es decir, aprender a organizarse, a juntarse aunque duele el estómago, y a darnos cuenta que vienen por todos nuestros derechos. Exactamente. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y juntos hacemos el programa Puto el que lee. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Ahí también podés mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción general, Puto el que lee.
En Asunción nos da de comer Mango Tango Food. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña guaraní la Casa 1073. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. En Buenos Aires nos salvó la vida Nacho Franco, ingeniero en sonido. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.